Hoy te voy a platicar de un tema muy extraño, o mejor dicho, de un núcleo del cerebro que se encuentra en el hipotálamo, que tiene que ver con nuestra conducta alimentaria. Y ese núcleo en particular se llama centro de la saciedad y corresponde al núcleo ventromedial del hipotálamo. Fíjate que cuando uno habla de hambre y saciedad, pues si tú ves las definiciones, hambre sería la necesidad de buscar alimentos y saciedad sería como la ausencia de hambre, ¿no? Si lo queremos ver de una manera muy simple. Lo interesante es que en el hipotálamo, que es una estructura relacionada con funciones vegetativas y con la liberación de hormonas, o sea, una estructura netamente autónoma, se encuentran núcleos que determinan la conducta alimentaria de los mamíferos. Y lo interesante es que estos núcleos, de los que te voy a platicar en esta plática, se han conservado evolutivamente desde hace millones de años en los mamíferos. Estos núcleos son los mismos que se activan cuando un depredador va y busca de manera despiadada a una presa y la mata, o son los mismos que te obligan desde tu casa a tomar un celular y pedir por teléfono alimentos para que te los lleven a tu casa. Pero vamos a entrar en cuestión, fíjate bien. Entonces, cuando uno habla de hambre o de cosas de estas, uno piensa, o le viene a la mente, que en la sensación del hambre deben estar incluidas muchas estructuras del cerebro, ¿no? Desde la corteza prefrontal, la parte con la que pensamos, el tálamo, estructuras del sistema límbico, el hipotálamo, etcétera, etcétera. Pero es muy curioso que en el hipotálamo existe el núcleo ventromedial y desde los 40, fíjate bien, desde los 40 del siglo XX se hicieron experimentos en donde se destruían roedores el núcleo ventromedial. Y lo que se observaba cuando destruían las neuronas del núcleo ventromedial es que el animal empezaba a comer de manera cañona, se la pasaba comiendo bien duro y en un lapso de una semana tenían un considerable aumento de peso. Entonces, eso puso en guardia a las personas. Fue por el primer indicio en donde se asoció el núcleo ventromedial, la actividad ventromedial con el hambre, ¿no? O sea, la destrucción del núcleo ventromedial produce mucha hambre. Y entonces fíjate que en los humanos ocurre un síndrome genético que es el síndrome de Prader-Willi, en donde hay agenesia o están mal estructurados muchos núcleos hipotalámicos y dentro de ellos el núcleo ventromedial. Entonces, cuando tienes a un niño con el síndrome de Prader-Willi, aparte de que tienen muchas alteraciones, entre las cuales destaca el retraso mental, también existe la necesidad imperiosa de comer. Y son niños que a los 2 años tienen una obesidad completamente mórbida porque no pueden parar de comer. Por otra parte, fíjate bien, si tú agarras y en un roedor, o en un perro, o en un gatito, tú metes un electrodo implantado crónicamente en el hipotálamo, donde está el núcleo ventromedial, y activas a ese electrodo, lo prendes para que se activen las neuronas, el animal no come mientras esté recibiendo electricidad del núcleo ventromedial. Cuando recibe electricidad se activan las neuronas del núcleo ventromedial y tú puedes tener, estimulando crónicamente a un animal de estos, como 3 días, 4 días, y en esos 4 días el animal no tiene ninguna necesidad de probar alimento. Aunque no coma, no tiene necesidad de probar alimento. Entonces esto hace al núcleo ventromedial como una estructura muy importante dentro de la conducta alimentaria. Tanto es así que desde los trabajos pioneros fue considerado el centro de la saciedad. Entonces, resumiendo, la actividad eléctrica de las neuronas del núcleo ventromedial determina que tú tengas hambre o no tengas hambre. Y vamos a enseñarte varias cuestiones de cómo funciona el núcleo ventromedial. Fíjate bien, las neuronas del núcleo ventromedial expresan receptores para un péptido producido por los adipocitos que se llama leptina, y también expresan el receptor CB1, el receptor para cannabinoides tipo 1, el receptor CB1. Los efectos que tiene la activación de estos receptores es antagónico. La leptina produce el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas del núcleo ventromedial, mientras que el receptor CB1 hace que disminuya la actividad eléctrica de las neuronas del núcleo ventromedial. Entonces es muy importante porque fíjate qué cosas más interesantes ocurren, ¿no? Si tú tienes
La leptina es producida por los adipocitos. Entonces, teóricamente, cuando los adipocitos liberan leptina, esa leptina cruza la barrera hematoencefálica, activa los receptores que están en las neuronas del núcleo ventromedial y aumenta la actividad eléctrica de estas neuronas. Cuando aumenta la actividad eléctrica se hace el hambre. Pero hay un detalle muy importante, ¿no? Las personas que tienen obesidad o sobrepeso tienen mucho mayor cantidad y mucho mayor tamaño de sus adipocitos y por lo tanto producen cantidades brutales de leptina. Entonces, en teoría, una persona no debería engordar porque la leptina que se está produciendo en exceso en los adipocitos debe aumentar la actividad eléctrica de las neuronas del núcleo ventromedial, y cuando aumente la actividad eléctrica de estas neuronas debe cesar la necesidad de comer. Pero en la vida real, en los mamíferos, esto no ocurre así. Se ha demostrado científicamente que las personas que cuando tú tienes un exceso de alimentos, produces mucha insulina, y las neuronas del núcleo ventromedial tienen receptores para insulina. Entonces, cuando tú estás come, liberas mucha insulina, y ocurre con el receptor de insulina de las neuronas del núcleo ventromedial un fenómeno de down regulation. El receptor para insulina deja de expresarse en la membrana o disminuye considerablemente su expresión. Al disminuir su expresión, se desacopla la señalización de segundos mensajeros del receptor para leptina, de tal manera que aunque tengas mucha leptina en el medio y estés activando el receptor de las neuronas del núcleo ventromedial, ya no se desarrolla la cascada de segundos mensajeros. ¿Se me explicó? Y las neuronas no aumentan su actividad eléctrica. Entonces, el exceso de insulina modifica la actividad eléctrica de estas neuronas, porque desacopla la respuesta que tiene la leptina en las neuronas del núcleo ventromedial. Bueno, te vamos a platicar entonces varias cuestiones interesantes. Las neuronas del núcleo ventromedial tienen una conexión muy importante con otro núcleo hipotalámico que se llama el núcleo arcuato. Núcleo arcuato o núcleo arqueado, como tú quieras decirle. Y en el núcleo arcuato, fíjate bien que hay dos poblaciones de neuronas. Unas neuronas que expresan un péptido que se llama CAR, que es la abreviación, si tú lo traduces a español, de un péptido que se llama transcrito relacionado a cocaína y anfetamina. Fíjate bien, transcrito relacionado a cocaína y anfetamina, así se llama ese péptido. Y también estas neuronas que producen el péptido CAR expresan la propia melanocortina. La propia melanocortina, que como tú sabes, se expresa en condiciones normales en células de la adenohipófisis, en las células adenohipofisiarias que producen la CTH. Si tú ves la estructura de la propia melanocortina, la propia melanocortina es un péptido monstruoso gigante que está por aquí. Una vez que se sintetiza, existen enzimas que cortan en determinados segmentos a la propia melanocortina y se producen diferentes péptidos, entre ellos la hormona estimulante de las suprarrenales, o la CTH, la corticotrópica. Ahora, fíjate bien, esos se producen las células adenohipofisiarias que producen la CTH, pero las neuronas que están conectadas, que son activadas por el núcleo ventromedial, el núcleo arcuato, producen propia melanocortina, pero esa propia melanocortina no la cortan como se corta en las células adenohipofisiarias productoras de CTH. Y al final de cuentas, se producen tres péptidos muy importantes. Un péptido que es la hormona alfa estimulante de los melanocitos, la hormona beta estimulante de los melanocitos y la hormona gamma estimulante de los melanocitos. Aunque tengan el nombre de hormonas, estas células funcionan como neurotransmisores que activan a otros núcleos hipotalámicos que están conectados con circuitos talámicos que proyectan a la corteza prefrontal. De tal manera que cuando se activan estas neuronas, se producen muchas melanocortinas. O sea, la hormona estimulante de los melanocitos alfa, beta y gamma son melanocortinas. Y el aumento de la actividad de las melanocortinas o la concentración de melanocortinas en el hipotálamo activa mecanismos en la corteza cerebral que hacen que tú ceses de comer o no tengas necesidad de comer. Eso es muy interesante. Ahora, estas neuronas del núcleo arcuato, que se llaman neuronas productoras de CAR y propia melanocortina, son muy interesantes porque tú sabes que uno de los amorixígenos más importantes o más potentes que hay son las anfetaminas.
Y se ha demostrado científicamente que cuando tú consumes anfetaminas, aumenta la actividad eléctrica de las neuronas productoras de CAD y PONC, y por lo tanto se libera el péptido relacionado, transcrito relacionado a la cocaína y la anfetamina. El mismo efecto también te da la cocaína, por eso estas sustancias son anorexigénicas. En el otro lado de la moneda, las neuronas del núcleo A4 también expresan un segundo tipo de neuronas muy curiosas que se llaman, que producen un neuropéptido, que es el neuropéptido Y, y un péptido que se llama péptido relacionado a agouti. Si tú buscas en el Google y ves que dice el agouti, te vas a encontrar que son un tipo de hámsters, un tipo de roedores que tienen tres colores, ¿no? Café, negro y blanco. Y en ellos se descubrió este péptido, pero este péptido es muy importante porque está relacionado a esas 3 gamas de colores en estos péptidos. Ese mismo péptido se encontró en estas neuronas años después, y por eso le ponemos este péptido que liberan este neurotransmisor, péptido relacionado a agouti. Bueno, la cuestión importante es que cuando se activa el núcleo ventromedial, se activan las neuronas productoras de PONC y CAD y se apagan al mismo tiempo las neuronas del péptido Y y el agouti. Ahora, fíjate bien, por otra parte, resulta que las neuronas del núcleo 4 que expresan el péptido relacionado al agouti, el neuropéptido Y, tienen receptores para grelina. La grelina es un péptido que se produce en la mucosa del fondo gástrico y que conforme llevas más tiempo en ayuno se empieza a producir más. Entonces se aumentan los niveles en plasma ¿cómo se llama? De la grelina. Y cuando se activan cuando aumentan los niveles de grelina, se ha demostrado científicamente que las neuronas que producen el péptido relacionado a agouti y el péptido Y aumentan su actividad y tú tienes necesidad de comer. Pero al mismo tiempo, estas neuronas apagan a las neuronas que producen, ¿cómo se llama? El PONC y el CAD. O sea, es un circuito de retroalimentación muy interesante. Ahora, un detalle bien importante, ¿no? Todo el mundo dice, dentro de los efectos psicotrópicos que se producen por el consumo de cannabis, que son muy apreciados, existe un efecto muy interesante, que es la necesidad de comer, el famoso munchies que le dan a las personas que consumen marihuana. Y esto se ha demostrado que ocurre porque el THC, la misma sustancia que pone marihuana en las gentes, independientemente del efecto psicotrópico que tiene, activa receptores CB1 que se ubican en las neuronas del núcleo ventromedial. Entonces, fíjate bien, cuando tú tienes un disparo de esto, cada una de estas es un potencial de acción registrado espontáneamente en neuronas del núcleo ventromedial. Y cuando tú aplicas anandamida, que es el endocannabinoide endógeno que activa estos receptores, tú observas que se apagan estas neuronas, las neuronas del núcleo ventromedial. Y eso es muy interesante porque el efecto que producen para inducir el apetito, el consumo de cannabis, está relacionado a una disminución de la actividad de las neuronas del núcleo ventromedial. Espero que este rápido ejercicio te haya gustado y prometo subir más videos en estos días. Hasta la vista.